Buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Iniciamos esta semana gozosos, alegres, porque el Señor es un Dios bueno y maravilloso que nos muestra todas las cosas para que nosotros entendamos, ¿cierto? Para que nosotros conozcamos. Ha puesto y ha plasmado toda su palabra, bueno, no toda, pero lo que tenemos nosotros escritas en nuestras Biblias, pues es más que suficiente para creer a todo lo que el Señor nos está prometiendo y lo que hace diariamente por cada uno de nosotros. Vamos a iniciar con esta canción. Yo sé que un día, no muy lejano, Él volverá a levantarnos, y cuando Él vuelva, yo quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Vendrá a juzgar a los vivos y muertos. Vendrá a reinar por una eternidad. Y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Aquí mis días terminarán, porque en sus brazos voy a morar. Hermosa vida de gozo lleno, donde por siempre he de morar. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Y cuando Él vuelva, yo quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Y cuando Él vuelva, yo quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él, hacia el cielo con Él, hacia el cielo con Él. Amado Dios, Padre, Rey de Reyes, Señor de Señores, gracias te damos en este día por la vida, Señor. Gracias por manifestarte, Señor, en nuestros corazones. Gracias por quitar ese velo, Señor. Ese velo que no nos permitía ver claramente, Señor. Gracias, Señor, porque un día más nos despertamos, nos levantamos y entendemos, Señor, que no somos producto de la naturaleza o de la evolución, Señor, sino que somos producto de un amor grande y maravilloso que es tu amor, Señor. Gracias por permitirnos reconocer y entender y ver claramente en vida, Señor,
la obra redentora de tus manos, Señor. Muchísimas gracias por ser nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Te damos la bienvenida una vez más en nuestra vida y en nuestros corazones. Dios grande y maravilloso, tú eres bueno. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, estamos hoy iniciando esta semana y tenemos para hoy un tema muy particular, ¿no? Mientras leemos, vamos a saludar a las personas que están conectadas en este momento a través de la internet. Doña Rosa Triviño, buenos días. Dios te bendiga, te fortalezca, la ayude, la levante, la sustente, la guíe a usted y a toda su casa. Un abrazo para todos. A mi esposa María del Pilar, doña Mari, buenos días. Dios la bendiga. Bendiciones a Alejita, que el Señor la siga usando. A Paola, hola Paola, Dios la guarde, la bendiga. Saludes a su esposo, a sus hijas preciosas, que el Señor las bendiga. Sane, 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 levante y restaure todos los días de la vida. Doña Marina, buenos días, Dios les bendiga. El Señor sea obrando en su vida y en la familia suya y en todos los suyos. Nosotros vamos a leer la porción del día de hoy. Dice la escritura, ¿no? Que el rollo, refiriéndose a la palabra, a las escrituras, que el rollo hay que tragárselo completo, ¿no? ¿Sí? No solamente extraer las partes que a uno le parecen bonitas, ¿no? Pero la Biblia es un libro completo y a veces tenemos que hablar de cosas que pues son duras para nosotros, para algunas personas. Siempre hablamos de lo bueno y hermoso que es el Señor, ¿sí? En Cristo hay perdón de pecados, que Él es el alfa, el omega, y bueno, tantas cosas hermosas. Y aún cosas como lo que hoy estamos estudiando son hermosas, porque necesitamos conocer. Entonces leamos Mateo capítulo 8, versículo. Hoy estamos leyendo desde el 26, no, desde el 28. Vamos a leer Mateo 8, 28 al, bueno, leamos hasta el 34. Dice así, Mateo 8, 28 al 34. Cuando llegó a la orilla de la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí que todo el hato de cerdos se precipitó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera a sus contornos. Padre Celestial, que seas tú hablando a nuestras vidas, tu Espíritu Santo sea tomándote de lo tuyo y dándolo a conocer, Señor. Obra con poder, que nosotros no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que solamente hablemos lo que tu Espíritu Santo nos quiera dar. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, fíjese, tenemos una porción muy interesante porque está hablando de, pues, demonios, ¿sí? Uno de los temas más particulares que tiene la Biblia y que para algunas personas llama mucho la atención por curiosidad, pero para las personas cuando creemos a veces no queremos tocar ese tema porque es como tan delicado, ¿cierto?
es el tema de los demonios, ¿sí? Lo primero que nosotros debemos entender es que, ¿qué es un endemoniado? Pues es una persona que si ustedes, inclusive está en Google, si buscan en Google, ahí les dice, es una persona que está poseída por un demonio. Endemoniado, persona poseída por un demonio. Erróneamente muchas veces piensan que diablo, demonio, diablo. No. En este caso un demonio es un espíritu inmundo. Un demonio es un espíritu de una persona que no creyó y murió y no creyó. Lo vamos a explicar un poquito más. ¿Qué otro nombre tiene en la Biblia la palabra endemoniado? Pues sencillo, en Marcos capítulo 5, versículo 2, Marcos 5, está la misma historia, un poquito más precisa porque es más larga. Sin embargo, pues vamos a ver diferencias, ¿no? No sé, creo que hoy no vamos a alcanzar a avanzar mucho porque pues esto es un tema muy extenso. Sin embargo, yo le invito que esta semana que retomemos los estudios bíblicos, Dios mediante estos ojos, me los sane el Señor. Esta mañana estaba orando por eso. Yo le he puesto eh, no sé, le he dado mucha importancia y realmente hasta yo mismo me exhorto de que, hombre, ¿dónde está nuestra fe? ¿No es cierto? Pues esta mañana me postré a pedirle al Señor, bueno, sáname los ojos porque ya necesito servir. Entonces, estamos leyendo San Marcos, capítulo 5, y vamos a ver la misma historia. Mire conmigo el versículo 2. Bueno, leamos el 1 y 2. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y salió él de la barca, y enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Entonces, fíjense, ¿cómo dice en Mateo? En Mateo dice, endemoniados, vinieron a él 2 endemoniados. Pero en Lucas, la misma historia habla no de 2, sino de 1. Bueno, ya vamos a ver por qué hay una diferencia entre un libro y el otro. Pues sencillo, cada libro está siendo narrado por una persona diferente, si me hago entender. Eso es como cuando, no, nos robaron el carro. ¿Cuántos eran? No, era uno. Ay, pero yo vi 2, dice el otro. Sí, no, pero es que uno era el que tenía el cuchillo. Ah, sí me hago entender. Los testimonios de las personas son diferentes. Entonces, pues no hay que darle trascendencia a eso. Lo que estamos viendo en este momento es que en, en Mateo dice endemoniado y en Marcos dice espíritu inmundo. ¿Sí ve? Ya son dos términos. Cuando hablemos de endemoniado, ¿cierto? Es un hombre que está poseído por un demonio, ¿sí? Por un espíritu inmundo. Demonio igual espíritu inmundo. O sea, es la misma cosa. Un demonio no es una cosa y un espíritu inmundo no es otra cosa. Bueno, son lo mismo. Bueno, ahí para aclarar ese contexto. ¿Sí? Esa es la diferencia. En Marcos 5:6, sigamos leyendo Marcos capítulo 5, versículo 6, dice ahí, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Entonces, este espíritu inmundo, ¿qué hace? ¿Cuál es la actitud de este espíritu inmundo? Dice que vio a Jesús de lejos y corrió y se postró delante del Señor. ¿Qué está haciendo este espíritu inmundo? ¿Mm? Está reconociendo que Jesús es Dios. Y eso es lo primero que nosotros vamos a recalcar en el día de hoy. Mire, este tema no es un tema es muy particular para un devocional, para iniciar un día, pero como dije al principio, nosotros
tenemos que tragarnos el libro completo. Eso es lo que dice la escritura, todo el rollo. Nosotros deberíamos aprender algo, por decirlo así, de los mismos demonios. ¿Qué tenemos que aprender de ellos? O por lo menos, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Pues que los espíritus inmundos, es decir, los demonios, reconocen quién es Jesús. Y dice que lo vio desde lejos y ¿qué es lo que hizo? Corrió y se arrodilló delante de él. Mire, esto es algo que la mayoría, perdóneme que lo diga tan directamente, que la mayoría de los seres humanos en vida no quieren hacer. Qué cosa tan difícil convencer a las personas de que existe un Dios. ¿Sí? Por favor, crea en Dios. ¿Sí? Pero es más fácil creer en cualquier cosa. Si un hombre se para en internet y dice, no, es que yo vi que un platillo volador aterrizó en el patio de mi casa y salieron 4 marcianitos y me revelaron, bueno, lo van a postear en internet y va a tener 5,000 visitas el primer día. Pero usted se mete a internet y predica acerca del evangelio del reino de los cielos y a los 8 días va a mirar su predicación y tiene 2 o 3 visitas. Y fuera de eso le ponen una manita así. ¿Por qué? Porque el enemigo está haciendo un trabajo y es velar los ojos, tapar los ojos, no permitir que la luz del evangelio de Cristo resplandezca en nuestros corazones. ¿Sabe cuándo el enemigo lo va a soltar a usted? Si usted no ha creído, cuando usted se muera. Porque cuando usted esté muerto, usted espiritualmente ya se va a dar cuenta que existe un Dios. Y así como este demonio, si usted no ha creído y usted se muere, usted va a reconocer cuando esté muerto que existe Dios. Así de sencillo. Entonces, no espere a estar muerto para darse cuenta que existe Dios. Y le pase lo de este endemoniado. Corra usted a arrodillarse ante los pies de él. Y ahí sí nadie le va a predicar. No, ya usted lo va a saber. Entonces dice, ahí la escritura, ¿sí? Dice en el libro de Santiago, me recuerda esta porción cuando dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Cierto? Se arrodilla delante de él y no solo se arrodilla, sino que lo nombra. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Lo tiene claro, ¿cierto? Dice en Santiago 2:19, también los demonios creen y tiemblan. Escuché un pastor algún día, le decía a la congregación, por lo menos tenga fe de demonio, crea como un demonio. Si es que si usted cree, usted tiene vida eterna y no va a terminar siendo demonio. ¿Sí me hago entender? ¿Quiénes son los demonios? Los espíritus de las personas que murieron sin creer, sin recibir a Jesús en su corazón. Nosotros como seres espirituales tenemos un propósito. Y el propósito es que cuando nosotros partamos de este cuerpo, ¿sí? Tengamos algo que se llama salvación, vida eterna. Y esto lo podemos lograr si en vida hemos creído. ¿Sí me hago entender? Un poquito más que creer como un demonio, ¿no? Si en vida hemos creído. Es decir, si yo creo, yo muero, yo no voy a ser espíritu inmundo demonio. Pero si yo no creo en Cristo, pues termino siendo un espíritu inmundo. Muchas personas por este devocional van a pararse en la cabeza, pero es lo que dicen las escrituras y vamos a seguirlo oyendo. Entonces, ¿qué pasa con este espíritu inmundo? Ellos ya están condenados. Ellos ya no necesitan discernir entre el bien y el mal, porque ya están viendo claramente. Ellos no tienen los ojos vedados para ver. Ellos no necesitan tomar una decisión entre si la vida y la muerte, porque ellos
ya se perdieron, ellos ya son malditos, ellos ya están muertos. A diferencia de nosotros que necesitamos tomar una decisión de creer o no creer, de tomar el camino de la vida o del camino de la muerte. Miremos un momentico de Deuteronomio. Creo que es 30. Ya lo hemos estudiado, pero miremos solamente esta porción. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Y dice ahí, a los cielos y a las tierras, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el Señor nos bota la respuesta, ¿no? Nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios ha puesto el camino de la vida y de la muerte, de la bendición y la maldición. Y solamente nosotros podemos tomar la decisión de tener la vida. Si no escogemos la vida, pues vamos a ¿qué? A perdernos y vamos a terminar siendo como espíritus inmundos, ¿cierto? Ellos no tienen opción, ellos no tienen alternativa, ellos básicamente ya están esperando el juicio para ir a tomar posesión del lugar que les corresponde. Bueno, ¿de dónde vienen los demonios o de dónde salen? Pues ya sabemos que salen de los seres de nosotros, ¿sí? Pero veámoslo bíblicamente. Mire, el Señor Jesucristo lo enseña, lo enseña. Vamos a Mateo, capítulo 12, versículo 43. Mateo 12, 43. ¿De dónde sale el espíritu inmundo? Ahí dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿De dónde sale el espíritu inmundo? La Biblia, el Señor Jesucristo lo exhorta, dice que sale del hombre. Así de sencillo. Entonces, ¿cuál es la naturaleza o la habitación del espíritu inmundo? Pues el hombre. Entonces el espíritu inmundo sale del hombre y empieza a vagar por lugares secos y empieza a buscar otro cuerpo en donde meterse, ¿sí? Y se lo puede encontrar a usted, me puede encontrar a mí, a cualquier persona. El espíritu inmundo es el espíritu de una persona, repito, que no quiso creer en Dios, que no cumplió el propósito, que se perdió. Cuando una persona se pierde, su espíritu no tiene vida eterna, tiene muerte eterna y permanece en este universo hasta que venga el juicio, ¿sí? Por eso cuando el espíritu inmundo, leamos Mateo, la porción que estamos leyendo, Mateo 8:29, dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Claro, ellos dicen, vino Jesús, aquí está, entonces ya vino el juicio y ya vamos a ser atormentados. Bueno, claro. Ellos también están esperando el juicio para ser lanzados allá, a ese lugar donde serán atormentados eternamente. Repito, este no es un tema tan bonito para un devocional, pero hay que enseñarlo. Entonces, el espíritu inmundo permanece vagando en este universo hasta que venga su tiempo. Entonces sale del cuerpo y busca otros espíritus y se mete en otro cuerpo. Y están acabando con las vidas de las personas. Ellos son gobernados ¿por quién? Por Satanás también, ¿cierto? Y ellos intentan gobernar otros cuerpos que estamos vivos. Se meten en las personas. ¿Quién lo dice? Pues también está escrito en la Biblia. Mateo, pues ahí donde estamos leyendo Mateo 12, 44 y 45. 12, 44 y 45. Entonces dice el espíritu inmundo. Mateo 12, 44.
Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Fíjese, el Señor lo está diciendo claramente, que el espíritu inmundo sale y vuelve con 7 espíritus peores que él. ¿Y qué es lo que hacen con la persona? Pues acaban con la persona. Dice que esto le va a acontecer a esta generación mala y perversa, ¿cierto? ¿Mm? Ahora miremos en Marcos el endemoniado, que está poseído por muchos espíritus inmundos. Eso está en Marcos, que estoy en Mateo y Marcos. Marcos 5:9. Entonces Jesús, leamos desde el 8, desde el 7, para entrar en contexto. Jesús está aquí teniendo esta conversación con este espíritu inmundo y le dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es decir, está reclamando un derecho, ¿sí? Que no lo envíe todavía al lugar donde él va a ser atormentado, ¿cierto? Eso es lo que significa conjurar. Versículo 8. Porque Jesús le decía a él, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? El espíritu inmundo le responde, Legión. Legión me llamo porque somos muchos. Fíjense, está corroborando lo que hablamos, de que sale y trae 7 espíritus peores. Bueno, aquí este hombre está muy mal, este endemoniado está muy mal porque legión, una legión creo que son 1000 o 2000 demonios, imagínense. Todo eso puede habitar en una persona. N cantidad de espíritus inmundos habitando en una persona. Entonces imagínense cuál puede ser el estado postrero de una persona que está siendo eh, habitada por espíritus inmundos, ¿no? Uno a veces ve las películas y les habla de entidades, ponen nombres diferentes, pero la Biblia habla de demonios y espíritus inmundos. Nosotros debemos entender muy bien esto. Entender básicamente, lo voy a explicar de 3 formas muy sencillas. El espíritu inmundo es un espíritu de una persona que no creyó en Cristo. El espíritu de una persona que se perdió. Cuando la persona muere sin Cristo, automáticamente ese espíritu inmundo queda vagando en este universo, ¿cierto? Dice, en lugares secos, ¿sí? Hasta que llegue el tiempo en que sea juzgado y sea lanzado al lago de fuego, donde es el llorar, el crujir de dientes. Eso es lo que dice la escritura, ¿sí? El hombre, el ser humano en vida se jacta de conocer ciencia, rechaza a Dios. El hombre se justifica de sus propios pecados y sus propias cosas, ¿sí? Todo lo que el hombre hace, malvado, entonces se justifica y dice, Dios no existe. Y dice así, ¿para qué? Para excusarse, ¿no? ¿Sí? Al no haber Dios, pues no hay quien lo señale. Entonces el hombre anhela hacer todo lo que le parece, ¿sí? Hasta en las leyes. No crea que lo que los gobiernos plasman es lo que es, no. Los mismos gobiernos hacen las leyes de acuerdo a su pecado, su maldad, ¿sí me hago entender? ¿Sí? A veces es contradictorio, pero así es, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que el hombre está haciendo en vida? Rechazando a Dios, justificando que Dios no existe para poder hacer sus propios pecados. Ahora, yo quiero aclarar, el único momento o lapso de tiempo en la vida de un ser humano, voy a poner solo mis 2 dedos, ¿sí? En que nosotros podemos tener vida eterna, ¿sí? Es mientras estemos en este cuerpo, ¿sí? Una vez termina nuestra vida en este cuerpo, si nosotros no creímos,
durante este tiempo, si nosotros no le entregamos la vida al Señor, pues nosotros vamos a pasar a ser ¿qué? Espíritus inmundos por toda la eternidad, condenados. Hay que decirlo. Por eso necesitamos creer en vida, no esperar a creer cuando estemos muertos, porque como muertos todos vamos a ver claramente, ¿sí? Miremos un poquito la historia de el rico y Lázaro. Ya ahí no hay nada que hacer. Ya después de muerto no hay nada que hacer. No hay oportunidad. Y esta porción la vamos a leer despacio para entenderla. La historia de Lázaro y el rico. Dice Lucas 16, 27. Lucas 16, 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pues él ya está muerto y ya está en ese lugar de tormento, ¿cierto? Y él está diciendo al padre Abraham que por favor le envíe a decirle a sus hermanos que todavía están vivos, que crean que hay un Dios. Se está lamentando, está angustiado de ver que él se perdió y tiene 5 hermanos y los hermanos también se van a perder. Entonces le clama, le dice, Padre Abraham, manda a alguien, manda un emisario a decirle a mis hermanos que crean en Cristo. ¿Cierto? Pero ¿qué dice ahí? Dice, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Entonces fíjese, ya nosotros tenemos lo que dice Abraham ahí. Tenemos testimonio de Moisés, ¿sí? Y de los profetas. Recuerden que este es el libro de la profecía. Este es el libro donde está escrito el testimonio de los profetas. Y está aquí, delante de sus ojos. Si usted no quiere creer, pues sencillamente, cuando usted muera, usted va a ser un espíritu inmundo. Lo tengo que decir así, es la verdad, así lo dice la escritura, no lo podemos cambiar. Yo podría ponerle inclusive título a esta predicación, esta enseñanza, y podría decir, no sea espíritu inmundo. Así de sencillo. Entonces, obremos, no solamente para que nosotros permanezcamos, usted y yo, que tenemos la vida en el Espíritu, ¿sí? Y que no nos pase como este rico, que cuando estemos muertos estemos afanados por nuestros seres queridos. No, sino ahora en vida. Compartamos el Evangelio, prediquemos el Evangelio, evitemos que las personas que amamos terminen siendo espíritus inmundos, ¿cierto? Necesitamos creer, no hay excusa. Si nosotros leemos el libro de Romanos, no hay excusa. Así lo dice la Escritura. Hechos, Romanos capítulo 1, versículo Romanos 1. Mire, aquí está escrito muy sencillo. Le damos Romanos 1, 18 al 20. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, ya Dios se dio a conocer. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Dios, nosotros podemos ver claramente. Siempre tomo el mismo ejemplo, ¿no? Hasta una flor. Usted toma una flor y la mira y es hermosa, es perfecta. Y hasta los colores concuerdan, ¿cierto? Todo concuerda, todo es perfecto. Y si usted viendo una flor, si usted viendo un bebé que acaba de nacer perfecto con sus deditos, sus uñitas, sus piecitos, si usted ve eso y usted no entiende y usted no cree que hay un Dios, que hay un ser superior, ¿cierto? Creador de todas las cosas, pues déjeme decirle que usted se va a volver un espíritu inmundo. Crea, por favor, crea a la verdad. Crea que hay un Dios. Levántese y mire el océano, mire las nubes, mire los cielos, mire el sol, mire la luna, mire las estrellas, mire un colibrí, mire tantas cosas preciosas, perfectas, pero tantas. Es que con cada cosa que nosotros vemos podemos ver la obra poderosa de este Dios. Que ni el hombre con toda la ciencia que tiene ni siquiera ha llegado a lo profundo de los océanos. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cómo no creer en Dios? ¿Sí? Debería haber cantado esa canción de ¿cómo no creer en Dios? Bueno, pidámosle al Señor que nos ayude a entender. Pidámosle al Señor que nos ayude a despertarnos de ese adormecimiento en que está la iglesia y podamos ir y predicar el evangelio del reino de los cielos para que las personas sean salvas. Si este video ha sido edificante para usted, por favor, compártalo, ¿sí? Y pues vamos a orar, Señor.